Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Texto y Contexto por Telesur. Soy Janet Pérez Moya. Cada semana me reúno con ustedes para conversar, debatir sobre un tema y de inmediato ampliamos el que nos ocupa hoy. Le decimos además, vamos a tratarlo en 2 programas porque seguro este término les suena mucho por estos días y hay que explicarlo en detalles. Rusofobia, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? Ya le estaremos contando. La rusofobia fue promovida por Occidente durante la existencia de la Unión Soviética. Tuvo un leve reposo luego de la llegada al poder de Mikhail Gorbachev, cuando implementó la perestroika y la posterior caída del bloque soviético. A partir de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa y el impulso del multilateralismo por parte de Moscú, las potencias hegemónicas volvieron a etiquetar a Rusia como el enemigo necesario, poniendo de nuevo en la palestra el odio hacia los rusos, y recientemente se potenció a raíz de la operación militar especial por parte de Moscú en Ucrania debido al asedio de esta a la región del Donbass, donde el régimen de Kiev comete genocidio. El Kremlin ha dispuesto la desnazificación y desmilitarización de Ucrania y ha recibido, además de las medidas coercitivas unilaterales, un bloqueo de sus medios de prensa, el ilegal cierre de los espacios aéreos de la mayor parte de las naciones de Europa y hasta sanciones de organismos deportivos a sus atletas. ¿Es este el inicio de una nueva guerra fría? Vamos a conversar sobre este tema de inmediato con nuestros invitados. Recibimos a nuestro estudio en Venezuela, Sergio Rodríguez Helfestein, internacionalista, un gusto saludarle. También nos acompaña aquí en nuestro estudio Robert Galván, sociólogo. Es un gusto conversar con usted en esta jornada y también enlazamos vía internet en este momento desde Ciudad de México con Violeta Núñez Rodríguez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, y nos acompaña también Franco Bielma, sociólogo y analista de Misión Verdad. Mi saludo y mi abrazo para ambos. Gracias por estar con Telesur y Texto y Contexto. Quiero comenzar con Sergio Rodríguez Helfestein. Sergio, esta rusofobia de la que estamos hablando es expresión de un rechazo concreto a las políticas de Rusia, y estamos hablando ahora, por ejemplo, de política internacional, o estamos viendo un prejuicio fundado tras años, y yo diría cientos de años, contra Rusia. Creo que hay de las dos cosas. Creo que por una parte hay una rivalidad histórica que se manifiesta desde hace muchos siglos, tratando de excluir a Rusia del concierto europeo en algunas etapas de la historia por necesidades de alianzas estratégicas del siglo XIX, XVIII, XIX. Rusia pudo acercarse a Europa, pero ya desde ese momento había, y mucho antes incluso había contradicciones. Estamos hablando que los rusos están en guerra hace más de un milenio, permanentemente. El gran espacio geográfico que ocuparon y que dominaban hacía que tuvieran muchas rivalidades. Además de eso, es un territorio multiétnico con más de 100 nacionalidades. En la época de los zares, muchas de esas nacionalidades fueron incorporadas a Rusia por la fuerza, y eso generó permanentes conflictos que se manifestaban no solamente en términos nacionales, también se manifestaban en términos religiosos y por tanto también desde el punto de vista cultural. Y todo eso fue generando una situación de la que tú planteas, de lo que se denomina rusofobia. Ahora, eso adquirió un carácter nuevo en el propio desarrollo del capitalismo. Después del triunfo de la revolución bolchevique, esa rusofobia se transformó en un rechazo a la Unión Soviética, porque ya ahí entonces la diferencia se manifestaba en el marco del mundo bipolar, en una confrontación de tipo ideológica, con proyectos estratégicos diferentes, y una vez que la Unión Soviética fue derrotada, que desapareció, Occidente trató de imponer por vía de la fuerza, incluso con humillación, trató de imponerle a Rusia ciertas condicionantes que, una vez que salieron del marasmo en que quedó después de la Unión Soviética y durante el gobierno de Gorbachev y Yeltsin, cuando retoma el poder, cuando el presidente Putin llega al poder, comienza una recuperación
de Rusia, que es la que Occidente no quiere aceptar, y por eso entonces se manifiestan nuevamente, hay nuevamente estas manifestaciones de rusofobia para tratar de expresar, que es la expresión actual o moderna o del momento, de la confrontación que ha habido históricamente. No olvidemos, por ejemplo, usted mencionaba siglos anteriores, no olvidemos, por ejemplo, el idealismo alemán y qué pensaban, por ejemplo, figuras como Hegel, negaban cualquier influencia de Rusia en la cultura europea. Yo le pregunto en ese contexto su criterio, profesor Robert. Estamos viendo un conjunto de creencias fundadas en todos estos siglos con una imagen hacia Rusia, o estamos viendo un rechazo a propósito de políticas actuales del gobierno ruso. Quizás podríamos hablar incluso desde las políticas de la Unión Soviética y su oposición directa y frontal al capitalismo. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo, a mí me gustó el análisis del compañero, creo que es muy acertado el tema histórico concreto. Sin embargo, a mí me cuesta un poco hablar de rusofobia, porque entiendo que una fobia es un miedo irracional a algo, ¿no? Sin embargo, esto es una supuesta fobia creada. Sí me parece, yo apuesto más por la segunda tendencia que planteas en la pregunta, porque si hay un conglomerado industrial militar que está abonando mucho dinero a la propaganda contra las políticas internacionales de Rusia, vemos por ejemplo, un gobierno norteamericano que está en una situación de popularidad muy baja y necesitan subir los números. Tenemos a un dólar que está en franca retirada del escenario internacional. Vemos las derrotas que han sufrido en el Medio Oriente y vemos entonces a un imperio en decadencia que está buscando formas de repotenciarse, recuperando o remaquillando al enemigo histórico, ¿no? Siempre se necesita un enemigo histórico para confrontar, para tener una guerra del nivel que necesita Biden. Además, el complejo industrial militar necesita tener recursos para poder alimentarse, para poder mover esa maquinaria en el globo, y creo que esto se trata más bien es de una gran guerra de propaganda contra Rusia, contra la inversión rusa, china, iraní en América Latina, en el patio trasero de los Estados Unidos. Creo que ellos no van a permitir eso. Creo que esta campaña de propaganda va en dirección a eso, a cerrar la inversión de otra fuente que no sea norteamericana en algunos espacios del globo. Creo que ellos necesitan recuperar o empoderarse en los centros energéticos del mundo para poder mover esa máquina, y además necesitan crecer territorialmente en un momento en que hasta la ruta de la seda se convierte en un gran enemigo geográfico para la economía norteamericana. Pero usted lo está viendo desde una perspectiva de Estados Unidos. Habría que hablar también, y quisiera saber la opinión de mis invitados con respecto al tema de Europa. ¿Por qué desde tantos siglos antes se habla de un rechazo? Por ejemplo, ya citábamos hace un momento figuras como Hegel, hablábamos específicamente del caso alemán y el idealismo alemán. Estaban hablando de una negación casi total de la influencia rusa en la cultura europea. Violeta, quisiera escuchar su criterio. ¿Por qué desde tanto tiempo antes esta posición hacia Rusia? Sí, bueno, otra vez muchas gracias y un saludo desde la Ciudad de México. Yo concuerdo con lo que están comentando los expositores. Me parece que hay 5 momentos que también ya hablando más desde el siglo XX y del actual, pudiéramos retomar. Uno, pues es esta fecha de 1917, desde la Revolución Rusa, ¿no? Empieza desde mi perspectiva, ya ahorita me dirá el otro compañero que dice que no comparte mucho el concepto de rusofobia, pero ahí inicia una rusofobia intensa desde el triunfo de la Revolución Rusa, que ese es un primer momento que podemos ubicar. Un segundo momento es el arribo también de Harry Truman a la presidencia de Estados Unidos y aquel histórico discurso que recordarán, ¿no? En 1947, donde él señala que todas las naciones que muestren una ideología diferente a la que ellos están planteando como la paz, la democracia, pues será una amenaza
y bueno, y esta amenaza y un peligro pues había que transformarlo, ¿no? Y en específico se hace referencia incluso en el discurso histórico que da a pues la expresión comunista que se estaba extendiendo en varias partes de Europa. Un tercer momento pues es la creación de la OTAN ya en particular en 1949, que va a surgir también como una respuesta de defensa, pero también de contención frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a la expresión comunista que se va a dar no nada más en Europa, sino en otras partes también del mundo. Y bueno, por ejemplo, aquí en México, en América Latina, con el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, pues esto va a ser más claro, ¿no? Una rusofobia que se va a vivir también de una manera intensa en o sea, que se extiende, que trasciende Europa y que pues arriba al continente latinoamericano una vez que triunfa, insisto, esta revolución cubana. Van a venir otras respuestas y manifestaciones también de esta rusofobia que van a surgir nuevamente y van a respaldar el discurso de Harry Truman en Estados Unidos, por ejemplo, con este histórico texto de Rostow, de las etapas del crecimiento, que se va a llamar así, un manifiesto no comunista, y nuevamente ahí vamos a ver una expresión pues clara de que la intención era que la propuesta de la URSS no se extendiera por el resto del mundo, ¿no? Entonces podemos ubicar estos momentos, estos 5 momentos históricos como parte de esta rusofobia, y bueno, un claro, me parece, recuento que se va a hacer, lo va a realizar Robert Charvin en este libro interesante que se llama así, Rusofobia hacia una nueva guerra fría, que él pregunta en el 2018, y donde sostiene que esta amenaza vista así desde la óptica de Occidente, pues tiene un largo aliento que inicia en 1917, pero pues se extiende, y hoy día con esto que estamos viviendo aún más, ¿no? Con eso iniciaría. Violeta, vamos a dejar esa pregunta para el final de este primer programa sobre el tema. Una nueva guerra fría, se las dejo sobre la mesa, vamos pensando en ese tema y quiero escuchar su opinión al final. Ahora quisiera escuchar a Franco. Franco, primero, ¿cree usted que estamos efectivamente ante manifestaciones de rusofobia o ve el término exagerado o quizás hasta construido el propio término? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo que existe es una distinción selectiva, particularizada con respecto a los rusos, en una situación mucho más amplia, que es la ruptura de las relaciones en los términos que las conocíamos entre Occidente y Eurasia. Esa es la situación de fondo acá. Es decir, hablamos de rusofobia hoy por los eventos que se han desencadenado, pero es una situación que el año pasado estaba particularizada con respecto a los chinos, el auge de la pandemia. ¿Okay? Particularmente ocurrió así en el año 2019, cuando la administración Trump aplicaba medidas de castigo comercial contra China que eran injustificados, y con el auge posterior de la pandemia se agravaron lo que nosotros llamamos la xenofobia, ¿no? Ahora, este elemento particularizado con respecto a Rusia está arraigado en Europa desde hace mucho. ¿Okay? De hecho, el presidente Vladimir Putin mencionó precisamente las palabras de Woodrow Wilson, presidente estadounidense, que durante la Primera Guerra Mundial refería a la necesidad de dividir al Imperio Ruso, dividir a los eslavos. ¿Okay? Y en efecto eso se consumó después de la Primera Guerra Mundial del año 1914 y con la caída del imperio y luego la revolución bolchevique que vino a reunificar territorios eslavos y que luego se extendió un poco más hacia el oeste a partir pues, de la conformación del Pacto de Varsovia. Todos esos elementos históricos existen como unas grandes fuerzas de gravitación que han existido en una pugna histórica entre Occidente y Oriente. Lo que ocurre en estos momentos es la ruptura total, transversal de las relaciones como nosotros las conocíamos. Y es un referente que nosotros debemos mirar para entender lo que está sucediendo en Rusia. Es decir, Occidente fue Occidente
quienes en un acumulado de años han procedido a demoler el marco institucional, el marco político occidental, el pacto social político occidental, es decir, la democracia liberal, el libre comercio, la creencia en la aldea global, el proyecto civilizatorio de la globalización. Es Occidente quien está consumando esa ruptura a partir de los eventos que estamos viendo ahora. Vamos a hablar precisamente de estos eventos más adelante. Ahora nos corresponde hacer una pausa en esta emisión de Texto y Contexto por Telesur. Tenemos más para conversar con usted. Manténgase en nuestra señal. De vuelta en Texto y Contexto por Telesur, conversamos con nuestros invitados acerca de rusofobia y mi siguiente pregunta es para Sergio Rodríguez Helfestein. Sergio, estamos hablando de un elemento construido a través de los siglos, como usted nos decía, un fenómeno que se ha expresado de manera diferente a través de la historia. Pero hemos visto, sobre todo a la luz del siglo pasado y lo poco que hemos vivido de este siglo, que ese odio a Rusia y esa industria del odio hacia Rusia está construida a partir de mucho dinero, de muchos recursos, y estamos viendo expresiones, por ejemplo, incluso lo veíamos desde el cine. ¿Quiénes son los malos en Hollywood? Los rusos, a veces los chinos, pero sobre todo los rusos. Hay un enemigo por el cual se está pagando muchísimo para construir. ¿Lo ve usted de esa manera? ¿Comparte ese criterio? Bueno, de alguna manera, cuando desapareció la Unión Soviética, concluyó una etapa en que esta expresión se manifestaba de una manera muy particular y tenía un fuerte contenido ideológico que era una confrontación entre dos sistemas, el sistema capitalista y el sistema socialista. Y además entre dos potencias, así expresadas. Además, dos potencias nucleares, por lo cual cualquier confrontación tenía una significación en términos de la paz del planeta y de la posibilidad de la destrucción del planeta. Ahora, se produce la desaparición de la Unión Soviética, se habló en ese momento del fin de la historia y se suponía, incluso hubo solicitudes de incorporar de Rusia. El propio presidente Putin en el año 2000 le dijo al presidente Clinton en una visita que hizo a Moscú que Rusia quería incorporarse a la OTAN. Hubo solicitudes de incorporarse a la Unión Europea. O sea, hubo intenciones por parte de los líderes rusos de producir un acercamiento hacia Occidente que fue rechazado por Occidente. Lo lógico hubiera sido que lo aceptaran. Si en aquel momento, en el año 89, se hubiera visualizado esta idea hoy construida de que el enemigo estratégico, como se ha manifestado ya en todos los documentos principales de Estados Unidos, el enemigo estratégico era China, lo más probable es que hubieran aceptado a Rusia en la OTAN, que hubieran aceptado a Rusia en la Unión Europea y estaríamos hablando de otro cuento. Pero la historia se construye tal como es. Fuera una historia y un mundo quizás totalmente diferente, totalmente distinto. Pero ¿qué pasa entonces? Que hoy el mundo se construye, el eje fundamental de la construcción estratégica del poder mundial se da en el espacio euroasiático. Y en esta alianza entre China y Rusia, que no sabemos si es una alianza estratégica o es una alianza transitoria. Coyuntural también, claro. Coyuntural. Pero lo cierto es que, ¿cuál es el problema fundamental ahora? Que esa alianza, en tanto euroasiática, quiere incorporar a toda Europa y por tanto extenderse hacia el oeste. ¿Pero en qué términos? Ya no son en los términos tradicionales, sino que se manifiesta a través de la cooperación económica que tiene su eje fundamental en la ruta de la seda. Ese es el peligro que ve Estados Unidos, porque una virtual alianza Berlín-Moscú, por decir algo, y por extensión Berlín-Moscú-Beijing, cambia el cuadro estratégico y es el gran temor que tiene Estados Unidos. Entonces, evidentemente, como decía muy correctamente Franco, hasta hace 2 o 3 años atrás hablábamos de la gran confrontación con Beijing, con China. Y hoy entonces estamos hablando de la confrontación con Rusia. Entonces, pero finalmente es la misma. Tiene que ver con el mundo no se termina, después de la desaparición del fin del mundo bipolar, el mundo no se ha terminado de estructurar. Se pensó que la última década del siglo pasado fue una década de caos, en que el sistema internacional no adquirió ninguna forma. Después, a partir de las acciones terroristas del 11 de septiembre del 2001, se estableció el mundo unipolar
pero la crisis del 2008 no permitió que eso avanzara. Entonces el mundo hoy está en una permanente conflicto, en pugna entre los que intentan establecer el mundo unipolar y los que intentan establecer un mundo multipolar. Ese problema no está resuelto y hoy se manifiesta en este conflicto en Ucrania y por tanto la forma, hay que recordar que aunque Estados Unidos ha retrocedido mucho en términos científicos, en términos tecnológicos, en términos económicos respecto de China y también en términos militares con respecto a Rusia, sigue teniendo el dominio militar y sigue teniendo el dominio cultural, el de los medios de comunicación. Entonces, la construcción de una idea de que el enemigo es Rusia, bueno, llegamos al extremo de que hasta los gatos rusos fueron excluidos de cualquier tipo de relación con Europa. Entonces, cuando llegamos a esos extremos, evidentemente estamos hablando de una fobia. Sí. Entonces ya esto es una expresión de todo un elemento que tiene otras raíces. ¿Y por qué, le preguntaría entonces, profesor Robert, por qué si hemos visto a una Rusia post-Unión Soviética que no ha tenido precisamente un papel, vamos no a decirlo hacia la izquierda, vamos no a tampoco a calificarlo de centro, Sí, pero no realmente no ha sido una ruta explícita hacia el socialismo, o al menos el socialismo como lo entendíamos en la era de la Unión Soviética? ¿Por qué sigue siendo entonces ese enemigo potente? Y yo quisiera saber el criterio suyo. ¿Por qué Estados Unidos lo ve frontalmente como alguien a quien enfrentarse? Claro, creo que los compañeros que me anteceden lo exponen muy bien, ¿no? Y creo que Gramsci lo resume en una gran idea, que es la crisis orgánica del sistema, ¿no? Chávez también lo decía mucho, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y en el centro está el intermezzo. Yo creo que esta es una guerra que se prolonga y que la vivimos en Venezuela. Nosotros tuvimos aquí también rusofobia. Las guarimbas estaban comandadas por rusos, las Fuerzas Armadas estaban dirigidas por rusos y eso también se inculcó en Venezuela. ¿Qué pasa allí? Que sí creo que hay estos antecedentes te llevan entonces a la configuración de un mundo que no se termina de configurar, como le dijo el compañero anteriormente. Creo que sigue siendo el tema de la desconfiguración de los estados nacionales lo que está en juego, y creo que la contradicción fundamental en este asunto es imperio contra el multilateralismo, porque atacar a Rusia es también atacar la alianza con China, la alianza con India, que son miembros del BRIC. No es casual que Bolsonaro se reúne con Putin momentos antes de este instante de la guerra, ¿no? Entonces es como atacar toda la organización multilateral contra el globalismo de los halcones, que es a los que veo detrás de toda esta gran jugada, al Pentágono. Entonces, este mundo que está por configurarse pasa también entonces por desconfigurar el Estado de Rusia, que es por lo que hemos visto, es un Estado sumamente extenso en territorio y no es conveniente para los planes del neoliberalismo global. Entonces por allí pudieran darnos unos datos interesantes de los por qué hay que tener a Rusia y a China como el enemigo fundamental en este relato imperialista, y que también responde desde el tamaño, la territorialidad de esos países, pues, de esas naciones. Yo les voy a preguntar a mis invitados ahora que nos acompañan vía internet, ¿rusofobia, una nueva guerra fría o ya una expresión de guerra fría en este momento? Quisiera escuchar a Violeta y luego escucho a Franco. Sí, gracias. Pues sí, yo concuerdo también con lo que están comentando ahorita los ponentes. Realmente la situación de la confrontación entre Estados Unidos y China y Rusia, pues bueno, no terminó, y en particular con Rusia no terminó con la caída del bloque socialista, ¿no? Esta se ha mantenido y me parece que ahora, hoy día, hay además, digo, de este interés de la OTAN de expandirse y de incorporar a Ucrania y con eso expandir su control militar, que también aquí está presente esta situación, ¿no? Si se acepta esto, implicará que pues la milicia estadounidense esté en la frontera de Ucrania y bueno, pues esta es una amenaza permanente para Rusia, o será una amenaza permanente tener ahí a las tropas estadounidenses en su frontera, ¿no? Entonces, vemos que esta amenaza por parte de Estados Unidos hacia
Rusia, pues no terminó con esto, ¿no? Y bueno, ahora pues hay otros elementos aquí que se agregan, por ejemplo, pues el control de los energéticos a nivel mundial, de los minerales, ¿no? Haciendo una revisión de los propios datos que da el Servicio Geológico estadounidense, ¿no? Pues Ucrania tiene de las mayores reservas de galio, de titanio, de grafito, de hierro, de acero, de uranio, de mercurio, de silicio en el mundo, ¿no? Incluso en particular de titanio y de galio, que son fundamentales para hoy día, para toda esta transición energética que estamos viviendo. Estados Unidos depende completamente de Ucrania. Entonces, bueno, hay muchos intereses aquí de por medio, no solamente, digo, ya es mucho, pero no solamente es la incorporación de Ucrania a la OTAN, sino la expansión militar, pero también el control y dominio de los recursos estratégicos a nivel mundial, y que por supuesto, bueno, en una entrevista que le hacen a Noam Chomsky hace unos días, él dice Estados Unidos ha violado todos los tratados y acuerdos de paz internacional cuando y además lo necesita, advertía ¿no? algo, Violeta, precisamente Chomsky advertía algo, este despliegue de Estados Unidos en Europa no va a tener ningún ganador. De ese tema vamos a conversar, pero la próxima semana. Vamos a hacer una pausa aquí. Franco, volvemos con usted y su criterio. La próxima semana sí comenzamos. Usted que nos está viendo tendrá todos los detalles de este tema que se queda sobre la mesa y muy fresco. Rusofobia en el mundo, ¿cómo se expresa? ¿Qué es? Y sobre todo, ¿cómo usted lo puede ver e identificar en la actualidad? Volvemos en un próximo Texto y Contexto por Telesur con este tema y nuestros mismos invitados. Espere esta segunda entrega.